Jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 14, correspondiente al tema de anomalías eléctricas en las fresadoras. Como ustedes ya conocen, ¿qué es una fresadora? Vamos a hacer un pequeño repaso. Una fresadora es una máquina de herramienta que generalmente se utiliza para realizar mecanizados por arranque con viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte, a la cual se denomina fresa. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener diversas formas, desde superficies planas hasta otras más complejas, ¿no? Como por ejemplo son los engranajes. El funcionamiento de la fresadora. Todas las fresadoras son similares, lo único que varía es la ubicación de los controles eléctricos y las palancas de selección de mando. Por ende, es muy importante conocerlos a fondo antes de poner la fresadora en funcionamiento o en marcha. Es importante siempre tener presente los controles eléctricos. Dentro de los controles eléctricos tenemos como el interruptor general, el cual permite el paso de la corriente a un interruptor secundario situado cerca de la máquina. Este da el paso a la corriente al tablero de control eléctrico situado en la parte inferior del bastidor, con interruptores para distribuir la corriente al motor, a la caja de velocidades, a la caja de avances y al de la bomba de refrigeración. Los controles eléctricos, como vemos en la siguiente figura, o el siguiente gráfico, ¿no? Este es un ejemplo de controles eléctricos para una fresadora, ¿no? Tenemos el botón de apagado, generalmente de color rojo. Tenemos el de movimiento rápido. Tenemos para encender el ucido horizontal. Tenemos para encender el ucido vertical. Y para también seleccionar los avances, ¿no? Cada uno son los interruptores, ¿no? Los interruptores. La operacionalización de la fresadora va desde el modo de encendido, ¿no? Ubicamos en la posición ON los breakers ubicados en la columna azul frente a la fresadora, ¿no? Punto número 2, verificamos que las puertas que contienen los circuitos de control y el motor horizontal estén completamente cerradas. De lo contrario, la fresadora no encenderá, pues cuenta con un final de carrera como seguridad. Girar el selector principal en la posición 1 o 2 para encender la fresadora. 1 izquierda, 2 derecha, ¿no? 1 izquierda, 2 derecha. Como vemos acá tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos el botón de parada de emergencia o stop, ¿no? Tenemos el que da funcionamiento a la bomba refrigerante. Si vamos a realizar un fresado vertical, si vamos a hacer un roscado, ¿no? Y también para accionar el eje vertical, ¿no? Hacia la izquierda, sentido horario, hacia la derecha, hacia la izquierda, sentido antihorario, hacia la derecha, sentido horario, ¿no? Cuarto, verificar siempre la posición de los siguientes selectores e interruptores, los cuales deben estar, como en la gráfica se especifica, ¿no? Esta caja de control generalmente se encuentra en la parte inferior derecha de la mesa de la fresadora, ¿no? Esta es la mesa, en la parte inferior derecha tenemos ¿no? Estos interruptores, ¿no? Quinto, en esta posición el motor del eje vertical de la fresadora podrá ser accionado en cualquiera de los dos sentidos de giro y detenernos también cuando se desee, ¿no? Tenemos los interruptores del motor del eje vertical, tenemos el rojo de parada, verde de encendido, en sentido horario y en sentido antihorario, ¿no? Pero si se cambia la posición, lo más probable es que encienda inmediatamente y al darle stop, parará. Tan pronto deje de presionar el stop, el motor del eje vertical se encenderá automáticamente. Esto es debido a que al final de la carrera, ubicado en el eje vertical,
se encuentra, ¿no? Aquí tenemos el eje vertical, acá tenemos como una regla graduada donde tenemos los finales de carrera, ¿no? Y cuando se acciona el final de carrera vertical 1, no enciende el motor del eje horizontal. Este debe ser desactivado para lograr el encendido del motor del eje vertical, ¿no? 6. Para encender el motor horizontal, ubicar el selector eje horizontal en el sentido que se desee que gire el motor del eje horizontal. 7. Para encender la bomba del giro refrigerante, girar el selector en la posición 1, ¿no? En la posición 1. En el caso de emergencia, presionar el botón rojo, paro de emergencia. Este botón, una vez presionado, quedará accionado. Para desactivarlo, hay que girarlo hacia la derecha. Siempre es bueno tener presente algunas consideraciones. En este siguiente tablita tenemos la identificación del elemento eléctrico, cuál es su función, la falla funcional, el modo de falla y los efectos de la falla. Por ejemplo, un contactor. ¿Cuál es la función del contactor? Establecer o interrumpir el paso de la corriente. ¿Cuál es la falla funcional? A veces la bobina no genera campo magnético para permitir el paso de la corriente, entonces la fresa se pone o está inoperante, ¿no? Modo de falla, circuito interrumpido, y los efectos de la falla puede ser que la bobina quemada por la pérdida de una fase o bobina quemada por conexión defectuosa, ¿no? Otro elemento que podemos identificar, que es parte de un tablero eléctrico, es el fusible. ¿Cuál es la función? Proteger el circuito eléctrico. La falla funcional, que se interrumpe el paso de la corriente o del flujo eléctrico en el circuito. El modo de falla es sobrecarga o cortocircuito. Y el efecto de la falla es la pérdida de fase, ¿no? Tenemos el conector principal, otro elemento, cuya función es conectar, ¿no? Esto se produce por descarga eléctrica en los componentes de la fresadora. Y la falla es la pérdida de conexión a tierra, y esto generalmente se debe a un mal montaje de la red eléctrica, ¿no? Como ven, en esta tablita tenemos los principales elementos de un tablero eléctrico, cuál es su función, su falla funcional, su modo de falla y cuáles son los efectos de la falla, ¿no? Por ejemplo, transformar la energía eléctrica de mecánica en mecánica por medio de interacciones electromagnéticas, ¿no? A. Aportar la energía necesaria para el funcionamiento continuo de la herramienta. B. Brindar los RPM o las revoluciones necesarias y deseadas en el movimiento de la herramienta de corte. Y C. Regular la energía para un buen funcionamiento y una buena respuesta a los RPM o a los números de revoluciones deseados, ¿no? Acá tenemos que se produce una desaceleración de la velocidad después de 30 minutos. Cambia de velocidad constantemente sin haber regulado esta. Entonces esto puede ser por un corto entre las espiras de la bobina que están en cortocircuito, corto entre las fases o el rotor está bloqueado, ¿no? Las fallas, contaminación interna del motor, fallo del esmalte de aislamiento del hilo, rápidas oscilaciones en la tensión de alimentación, degradación del material, aislante se encuentra reseco o resecado, ocasionado por un exceso de temperatura o temperatura excesiva que dificulta el arranque en el motor, ¿no? Por una elevada caída de tensión, inercia o un par de la carga muy elevado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un elemento, en este caso mecánico, estructura o chasis, ¿no? Función de soportar. Se producen imperfecciones en el proceso de fresado, como son vibraciones, desbalanceo, fractura de herramienta por sobreesfuerzo. Esto se produce por un desnivel, y acá tenemos que esto se produce por un defecto de montaje, ¿no? Lo mismo en las guías lineales, ¿no? En los motores o servomotores, cuya función es posicionar, ¿no? Esto se produce por una quema del motor o cortocircuito. Entonces, acá las fallas son el cortocircuito y conexiones defectuosas. Entonces, las fallas acá serían la sobrecorriente, generalmente producida por un error humano, ¿no? Como ven, acá tenemos en estas tablitas donde especificamos cada uno de los componentes eléctricos, cuál es su función, su falla funcional, el modo de la falla
como el modo como falla y el efecto que se produce por estas fallas en una máquina de herramienta, en este caso que es una fresadora. Entonces acá tenemos una descripción básica de las principales fallas o anomalías eléctricas que se producen en una máquina de herramienta, en este caso fresadoras, ¿no? En la clase anterior vimos lo que se produce en el torno, ahora hemos visto lo que se produce en la fresadora, ¿no? Con esto concluimos la presente clase o sesión de clase número 14. Quedan abiertas sus preguntas o sus consultas, las cuales la pueden realizar por este medio o también por medio del WhatsApp para los alumnos que no tienen conexión al aula virtual, ¿no? Sin embargo, lo pueden hacer por medio del WhatsApp, donde estaréis descargando este presente video grabado, asimismo como todo el material formativo de la presente sesión de clase número 14. Buenas tardes, jóvenes. Queda abierto el debate y para que ustedes hagan las consultas que crean pertinentes.